días, mi nombre es Daniela Escobar. El día de hoy les voy a hablar de un tema que me interesa mucho y es la decisión judicial. Para esto me voy a centrar en la visión particular del académico, jurista y profesor de Harvard, Duncan Kennedy. A continuación les voy a hablar de la importancia que tiene este tema, un poco de los antecedentes de Duncan Kennedy. Posteriormente voy a presentar toda su teoría y sus planteamientos, pues los principales planteamientos que él hace sobre la decisión judicial, y finalmente daré una conclusión. Bueno, este tema es de gran importancia porque trata de resolver la pregunta acerca de por qué un juez decide de una u otra manera. Duncan Kennedy se hace esta pregunta y encuentra que un juez no falla en uno u otro sentido simplemente porque la norma le indique que debe hacerlo, sino que entran a jugar otro tipo de factores y otro tipo de motivaciones que es importante estudiar y conocer también. Duncan Kennedy pertenece a una escuela o una corriente del derecho llamada los estudios críticos del derecho, que surgió aproximadamente en los años 70 en Estados Unidos. Esta corriente pues abarca muchos planteamientos y muchas personas son parte de ellas que a veces piensan cosas un poco distintas, pero a grandes rasgos se puede decir que ven una relación bastante importante entre el derecho y la política. Hasta el momento se pensaba que la relación entre derecho y política se limitaba simplemente al campo legislativo y que ya que en lo judicial no tenía mucho peso, digamos, lo político, pero resulta que los estudios críticos del derecho sostienen que sí, que esta relación es más profunda, digamos, de lo que se había pensado y que en lo judicial hay un peso bastante importante por parte de lo político. Entonces, en el marco de esto, aparece pues Duncan Kennedy como un representante de esta corriente de pensamiento. Antes de empezar, es importante mencionar qué entiendo por decisión judicial o qué se puede entender por decisión judicial. Entonces, imaginemos un conflicto en el que las partes pueden tener intereses contrapuestos, o sea, satisfacer uno implica necesariamente sacrificar el del otro, y esta situación o conflicto se le presenta a un juez para que sea él quien estudie la situación y conforme al derecho, a las fuentes del derecho, decida y resuelva ese conflicto, resuelva esa situación que se viene presentando. Ahora bien, ya metiéndonos un poco en el pensamiento de Duncan Kennedy, es importante mencionar que para él las ideologías, las creencias, las convicciones, la noción de lo justo, de lo injusto, tienen un peso demasiado importante dentro de la decisión judicial. Entonces él dice, el juez es un sujeto como cualquier otro, que está sujeto a estas ideologías, a estas creencias, a estas convicciones. O sea, se ha pensado que el juez es una persona neutral, que no tiene creencias, que no tiene convicciones, o que si las tiene no las puede sacar, digamos, a flote cuando está en su labor de juez. Pero Duncan Kennedy va a decir que sí, que como cualquier otro sujeto, el juez está influenciado por todas estas creencias, por todas estas motivaciones. Tiene una noción de lo justo y eso va a jugar un factor determinante a la hora de decidir. En consecuencia, se va a presentar un conflicto en muchas ocasiones y este conflicto es entre la sentencia a la que el juez quiere llegar con base en su ideología, en su ideología política, en sus creencias, en su moral y lo que la ley le indica. Este conflicto no siempre se presenta porque a veces pueden ir en la misma vía, pero va a haber casos en los que la ley le indica que debe fallar en un sentido que es completamente contrario a la sentencia a la que a él le gustaría llegar. Y el juez, pues, es un sujeto que tiene una audiencia a la que tiene que convencer de que el campo no está minado,
de que la decisión que va a tomar no es política, sino es estrictamente jurídica y neutral. Y para esto el juez tiene que desplegar argumentos jurídicos para convencer a la audiencia de esto. La audiencia del juez no son solamente las partes. El juez también tiene unos superiores jerárquicos que en caso de una apelación harían las veces de segunda instancia y podrían revocar o confirmar la sentencia del juez. Entonces el juez no quiere que le revoquen la sentencia, entonces también quiere convencer a esos superiores. Y pues también está la comunidad académica que tiene que en muchas ocasiones leer las sentencias de los jueces. Un ejemplo para entender un poco el conflicto que presenta el juez es el siguiente. Imaginemos el caso de un inversionista que quiere desarrollar un proyecto minero acá en Colombia. Un proyecto minero que como en muchas ocasiones pues tiene un riesgo ambiental, pero pues el inversionista hace los estudios ambientales correspondientes, los planes de mitigación y logra que el Estado le dé la licencia ambiental. Sin embargo, por un escándalo que surgió en redes sociales, el Estado de un momento a otro decide revocarle, quitarle esa licencia que le había otorgado al inversionista. Entonces el inversionista dice, yo voy a demandar. Y demanda ante un juez al Estado. Lo demanda por haberle revocado la licencia. Entonces, supongamos que la ley es bastante clara y el juez cumple todos los requisitos que se necesitan para que se otorgue una licencia ambiental. Entonces, pues en principio el juez debería fallar a favor del inversionista y digamos que pudiera devolverle la licencia ambiental y devolvérsela. Aparentemente es un caso sencillo en el que la ley es clara y pues el sentido del fallo es bastante fácil de conocer. Sin embargo, el juez es un juez ambientalista, un juez que cree que se debe proteger el ambiente, que la minería es fatal, ocasiona daños gravísimos e irreversibles al medio ambiente si haya mitigación. Entonces aquí el juez va a presentar un conflicto entre la sentencia a la que él quiere llegar, que es negar los intereses y negar las pretensiones del inversionista, y lo que la ley le indica, que es falla a favor del inversionista, otórguele la licencia ambiental, repárelo si se le causaron daños. Entonces aquí se evidencia claramente la tensión entre las convicciones del juez y la ley. Para esto, el juez va a tener que desplegar una argumentación jurídica que consiste básicamente en reformular las reglas o normas y los hechos. Como pues muchos sabemos, una norma está compuesta de... Una norma tiene dos partes básicas, que es un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Imaginemos la norma que contempla el homicidio, que dice el que matare a otro, ese sería el supuesto de hecho, incurrirá en prisión de 10 a 20 años, por ejemplo. Esa sería la consecuencia jurídica. Entonces, ¿qué puede hacer el juez digamos, convencer a la audiencia y fallar en un sentido conforme a lo que la ley indica? Podría o reformular la norma reinterpretándola y reinterpretando su consecuencia para fallar pues de una manera, o reformular los hechos para que lo que parecía estar cobijado por una consecuencia jurídica determinada ya no lo esté porque son unos hechos diferentes. En este sentido, el juez puede experimentar dos sensaciones. Por un lado, la libertad y por otro lado, la restricción. Libertad en tanto el juez tiene un margen de maniobra conforme al cual puede fallar. Los casos tienen particularidades que le permiten al juez fallar en un sentido u otro, pero al tiempo experimenta una restricción que está dada por la ley, por el material jurídico, porque en muchos casos la ley le va a indicar un sentido claro de fallo. Y entonces dentro de esta tensión entre libertad y restricción va a estar el juez parado. Siendo así, Duncan Kennedy describe la labor del juez como la de un artesano. ¿Qué pasa con un artesano? Un artesano tiene un material, supongamos que tiene arcilla. Con ese material puede hacer una multiplicidad de cosas muy grandes, lo que su imaginación le diga, digamos, hasta cierto punto. En ese sentido, el artesano tiene libertad, puede hacer una vasija, puede hacer un plato, puede hacer un vaso, ¿sí?
pero hay ciertas cosas que le están vetadas al artesano y que no puede hacer teniendo en cuenta la naturaleza del material que tiene. Entonces la arcilla no le va a permitir al juez hacer un piso, hacer una nevera, no sé, hacer un edificio. Hay cosas que simplemente le están vetadas al juez, dada la naturaleza, al artesano, dada la naturaleza del material. Esto es muy similar a lo que vive un juez que tiene libertad, pero a la vez tiene una restricción teniendo en cuenta lo que la ley le indica. Para Duncan Kennedy, y esto se relaciona un poco con lo que venía explicando más abajo, el método que utiliza el juez es inverso al silogismo. En derecho se pensaba que el juez simplemente hacía una operación silogística, porque llegaba y miraba que se presentara un supuesto de hecho, lo comprobaba, digamos, miraba las pruebas como el que mataría a otro, entonces miraba que esa persona efectivamente había cometido un homicidio y se le aplicaba la consecuencia jurídica, que es incurrir en prisión de tantos a tantos años. Era sencillo. Sin embargo, Duncan Kennedy plantea que el juez en muchas ocasiones decide en un método inverso a este. Y es que primero el juez decide, toma una decisión y luego busca las normas y los argumentos que le sirvan para sustentar esa decisión. En consecuencia, hay dos tipos de casos de los que normalmente se hablaba en derecho, que son los casos fáciles o difíciles. Sin embargo, Duncan Kennedy, a diferencia de lo que creen muchos otros juristas, sostiene que los casos fáciles o difíciles no existen a priori, ni un caso es fácil o difícil en sí mismo. El caso es fácil o difícil a posteriori, cuando el juez ya se ha enfrentado a él. ¿Y de qué depende de que sea fácil o difícil? De las convicciones del juez. Uno diría el caso del conflicto ambiental que les presenté, pues en principio es fácil porque la norma es clara y pues ya se sabe en qué sentido debe fallar el juez citando la norma. Pero no es un caso fácil, es un caso difícil porque al juez que le tocó ese caso es un juez que tiene unas convicciones completamente opuestas a la norma y que por tanto encuentra un conflicto y se enfrenta a un conflicto. Fácil sería cuando tanto la norma como los intereses y convicciones del juez van en una misma dirección. Entonces el juez tiene que convencer a la audiencia y el juez tiene que argumentar. Para esto, en muchas ocasiones los jueces se valen de elementos extrajurídicos. Ejemplos de esto son los argumentos de conveniencia pública, como por ejemplo cuando se invoca el bienestar general, o las opiniones, o los estereotipos, cuando se habla, por ejemplo, de lo salvaje que es el capitalismo, de la maldad del comunismo. Esos son estereotipos que en muchas ocasiones utilizan los jueces dentro de sus sentencias. Cuando se presenta este conflicto, Duncan Kennedy dice que se puede responder de tres maneras, como que hay tres tipos de jueces dependiendo de sus respuestas a este conflicto. Entonces, en primer lugar está el juez activista restringido. Este es el juez que moldea la ley de la manera que él considera que debe hacerlo para fallar en el sentido en el que quiere fallar, pero si luego le preguntan si él falló conforme a una creencia, una ideología, una motivación política, él va a decir que no, él lo va a negar, él va a decir no, yo fallé de manera neutral, la ley es neutral y yo la utilicé a ella para fallar y ya. También está el juez mediador y es el juez que siempre falla en el centro, que ve los dos extremos o las dos orillas políticas y dice no, yo voy a fallar siempre por la mitad. Voy a tomar la posición del centro. Muchos podrán creer que esto es un juez neutral, pero en realidad no, porque tomar una posición de centro también es asumir una posición política en últimas. Finalmente está el juez bipolar o el agente libre. A este juez Duncan Kennedy dice que este juez dice, según Duncan Kennedy, a veces asume conductas esquizofrénicas, porque a veces falla favoreciendo una orilla política, pero luego en otro fallo favorece a la totalmente opuesta. ¿Por qué hace esto este juez? Para parecer neutral, para parecer que él no siempre va a fallar a favor de un lado, sino que puede estar entre un lado y el otro. ¿Qué tienen en común estos jueces? ¿Cuáles son sus similitudes? La primera de ellas es que la ideología siempre es un factor que está ahí. Es decir,
Hay factores y motivaciones ideológicas que juegan un papel determinante dentro de su decisión y también que sustentan y dicen que se basan para fallar en una ley que es neutral y ya. Es decir, que ellos son neutrales y nada extrajurídico tuvo que ver en su fallo. ¿Qué efectos, digamos, pueden tener las decisiones de los jueces? Pues debemos saber que es muy probable que en casos análogos se citen las sentencias anteriores y estas sentencias tengan efectos vinculantes. Entonces, si yo hoy decido de una manera, es muy probable que el que mañana decide se base en mi decisión para decidir algo similar. Y también, pues es importante recordar que los jueces son sujetos de autoridad, entonces ellos en muchas ocasiones ellos y sus decisiones van a ser utilizadas para legitimar discusiones que se presentan en la sociedad, para legitimar posiciones políticas que hay en la sociedad. Bueno, y ya para concluir, pues les recuerdo que les presenté un tema que fue la decisión judicial y mostré y evidencié cómo la ideología, las motivaciones, las convicciones, las creencias acerca de lo justo juegan un factor determinante en el juez a la hora de decidir, de tal manera que el juez en muchos casos puede enfrentar un conflicto entre la sentencia a la que quiere llegar y lo que la ley le indica. Y pues el juez puede resolver este conflicto de tres formas diferentes que, como ya lo mencioné anteriormente. Muchas gracias por escucharme y espero que esta presentación haya sido de su agrado.